Bien. Como método práctico para la clase, si hay alguna intervención, puedes intervenir sin ningún problema, alguna duda, cualquier cosa, ya sea con un mensaje o dando clic para habilitar el micrófono. También comentar que no es necesario tener encendida la cámara. Y bueno, dicho esto, esperamos un minuto más y comenzamos. Entendido, Lick, gracias. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta transmisión, agradeciéndoles a quienes están en vivo a través de Facebook Live y a quienes están conectados o enlazados en nuestra plataforma virtual. Y recordando también para nuestras cursantes que estén revisando este video, que se encontrará ya alojado en eh, nuestra aula virtual, pues que el contenido va a quedar completo y a su disposición también para hacer preguntas y observaciones a través de la guía permanente o del asesoramiento permanente del sinodal que tienen asignado. Bien, una vez dicho esto, vamos a comentar el contenido de la actividad del día de hoy y tiene que ver específicamente con describir los elementos que contempla el examen EGEL Plus Derecho en la parte de la sección transversal. Esta es nuestra primera clase para el curso del examen preparado para el mes de noviembre y en este sentido nosotros comenzamos siempre con la parte de comprensión lectora y de redacción indirecta. Tiene un aspecto metodológico fundamental y es que no es una cuestión al azar que el Ceneval contemple una sección transversal de lenguaje y comunicación para todas
las licenciaturas que se titulan a través del examen. Esto tiene que ver con una grave deficiencia que aún persiste en nuestro sistema educativo. Esta grave deficiencia persistente consiste en que la mayoría de las personas que se titulan no tienen un nivel adecuado de comprensión lectora o de lectura crítica. En ese sentido, también es muy difícil para quienes ya se dedican a ejercer, realizar sus diversas actividades independientemente de la carrera, porque es necesario siempre, ¿no?, el hecho de tener que seguir estudiando, el tener que seguir informándose, investigar contenidos, investigar también diversas herramientas o perfeccionarlas. En ese sentido, es fundamental tener desarrollada esta habilidad de comprensión lectora. Para nosotros en Academia Jurídica Ignacio Ramírez Nigromante consideramos como un aspecto fundamental el hecho de reforzar esa habilidad y esa capacidad de comprensión lectora. En nuestra sesión de hoy, para quienes nos ven a través de Facebook Live, solamente tendrán acceso a una parte de la sesión de hoy, y para quienes están dentro de nuestra plataforma, pues tendrán acceso a la actividad completa. En la sesión de hoy vamos a estar viendo diversos elementos que componen a nuestra guía. Nuestra guía está basada en todo el programa que plantea el Ceneval, y nosotros la desarrollamos en la siguiente forma. Vamos a ver cuáles son estas características generales de la sección transversal de lenguaje y comunicación. Vamos a ver también cuáles son las partes de la comprensión lectora, los factores que influyen también para tener una correcta comprensión lectora, los niveles de comprensión lectora, la estrategia de lectura sistemática, que esta será fundamental para poder desarrollar nuestro estudio específico en cada una de las secciones que componen al examen EGEL Plus Derecho. Y en consecuencia también veremos la estrategia, diversas técnicas, ¿no?, como la técnica de inversión, que nos permite no enfocarnos ya nada más en el aspecto de leer un texto o de comprender el contenido de un texto, sino además de enfocarnos a contestar específicamente una pregunta. Posteriormente estaremos viendo los diversos textos que se abordan en toda la sección transversal. Estos textos vienen para todas las carreras y me refiero a la reseña académica, los artículos de investigación, el cuento, el ensayo literario, la convocatoria y la nota informativa. Entonces, una vez dicho eso, dejaremos pendiente para la siguiente sesión lo que tiene que ver con la redacción indirecta, es decir, cómo nosotros identificamos las formas adecuadas de escribir un texto dentro de las opciones que ya nos permite el Ceneval. Quedará pendiente para la siguiente sesión. Bien, en concreto, cuando nosotros estamos hablando de esta sección transversal de lenguaje y comunicación, como ya había mencionado, tiene que ver con este aspecto fundamental. Tenemos que demostrar que tenemos esta habilidad como profesionales para poder concentrarnos en un texto, para poderlo entender, para poder discernir la problemática que en él se plantea y la solución que se nos está dando dentro de las opciones de respuesta. Dentro de esas mismas situaciones, la configuración del examen EGEL Plus está partiendo de problemas concretos. Es decir, nosotros vamos a tener que generar un método de resolución de problemas. Una vez dicho esto, entonces, distinguir que son estas dos áreas que componen a la sección transversal de lenguaje y comunicación, la primera de ellas enfocada a la parte de la comprensión lectora y la segunda a la redacción indirecta. En cuanto a la comprensión lectora, pues debemos de rescatar que esta falta de hábito muy presente en todas las personas, esta falta de hábito de lectura, es una pieza clave en el 100% de las personas que han reprobado el examen y vienen con nosotros. Cuando hacemos un cuestionamiento sobre el tiempo de lectura que dedican a la semana o al mes, qué tan habitual es la preparación o la lectura, incluso también por entretenimiento, nos comentan que es prácticamente nula, ¿no?
Entonces, siempre se agradece la sinceridad al momento de hacer este diagnóstico, pero sí es muy importante recalcar que esta habilidad la tenemos que desarrollar durante nuestro curso. En ese sentido, este curso especializado va enfocado en desarrollar esa habilidad, ya que recordemos, nos vamos a enfrentar a un examen que dura 8 horas. Son 8 horas que tenemos que estar concentrados en los diversos textos que se nos van a presentar. Entonces es muy fundamental identificar el papel de la lectura no solamente para la etapa de estudio, sino fundamentalmente para la parte de presentación del examen mismo. Muchas personas también nos refieren, una vez que han realizado el examen, que la parte más pesada fue la segunda parte del examen, recordando que está dividido en 2 bloques de 4 horas. Entonces, que se les hizo más pesada, pero eso se debe al cansancio. Y entonces, en este mismo sentido, tenemos que estudiar algunos de los factores que influyen para tener una correcta comprensión lectora. Nosotros tenemos que destacar que existen diversos tipos, factores fisiológicos, neurológicos, metodológicos, y en ese sentido vamos a explicar un poquito de cada uno. Los factores fisiológicos son fundamentales, es decir, nuestro cuerpo cómo está funcionando. Y en ese sentido, al funcionar adecuadamente nuestro cuerpo, tiene que ver con el aspecto de si hemos tenido una buena alimentación para poder tener, digamos, nuestra mente, ¿no?, en un buen funcionamiento, en un óptimo funcionamiento, y de esa manera nosotros podamos tener un mejor desempeño. Ahora, también el descanso es fundamental para poder tener una buena comprensión lectora. Eso depende también mucho de nuestra habilidad de concentración. Entonces, si no tenemos un buen descanso, y no solamente me refiero al hecho de dormir bien, el buen descanso también tiene que ver con factores externos que, digamos, dentro de la semiótica podrían denominarse como ruido, ¿no? Entonces, que afectan al mensaje que nosotros estamos tratando de entender, de poder descifrar, ¿no? En ese sentido, si nosotros tenemos aspectos de estrés, ¿no?, de factores externos que nos estén limitando nuestra atención, también van a limitar nuestro descanso. Vamos a estar completamente presionados y estresados, ya no por acreditar el examen más importante de nuestra vida, ¿no?, o por lo menos de nuestra carrera, sino también vamos a estar preocupados por los demás factores externos. Entonces no van a permitir un buen descanso. Y el último de ellos, y el más importante, tal vez a mi consideración, es el aspecto de tomar suficiente agua. Independientemente de que tengamos mucho o poco descanso, de que tengamos acceso a una buena, ¿no?, o suficiente alimentación, es necesario también consumir líquidos. La mayor parte de nuestro cerebro está conformado por agua. Si no estamos adecuadamente hidratados, no vamos a funcionar de la mejor manera. Dicho esto, también hay que considerar otros factores para la lectura, que tienen que ver con los factores neurológicos, pero antes, ahora recordando, hay un aspecto también muy importante en los factores fisiológicos, y tiene que ver con si necesitamos alguna herramienta, ¿no?, como los lentes para la lectura. Entonces, podemos presentar cansancio visual, ¿no?, dolor de cabeza. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones por tantas horas que estaremos pasando o dedicando a la lectura, es necesario contar con las herramientas adecuadas, ¿no? Ahora bien, ya terminando este regreso, bueno, vamos a continuar con los factores neurológicos. Entonces, tiene que ver con lo que se ha denominado como problemas de aprendizaje. Uno de ellos es la hiperactividad o el trastorno de déficit de atención, que conduce pues a la falta de atención, de constancia, de paciencia y del propio desarrollo del hábito de la lectura. Si nosotros tenemos alguna cuestión de esta, tenemos que haber generado ya dentro de nuestra formación académica, recordando que pasamos por diversos niveles, debemos de haber generado alguna estrategia
o diversas estrategias que nos permitan controlar o disipar esa hiperactividad o esos cambios repentinos de atención. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta qué métodos hemos desarrollado o qué métodos practicamos actualmente. Ahora, regresando, en cuanto a otro factor neurológico puede ser la dislexia y se puede presentar en dos sentidos, en agrafia y en alexia. La agrafia es la dificultad para poder escribir las cosas que nosotros pensamos. El nivel, digamos, o la frecuencia con la cual está trabajando nuestro cerebro no está en la misma proporción que nuestro movimiento motor, ¿no? Muscular. Entonces, hay un dispar entre esto y por eso a veces tenemos faltas recurrentes de ortografía, tenemos diversas cuestiones que nos permiten, más bien que no nos permiten escribir de la manera adecuada. Es importante generarnos un método o rescatar los métodos que ya nos hemos creado para poder dar una solución adecuada a una situación de dislexia en su forma de agrafia, ¿no? Entonces va a ser muy importante para poder identificar faltas de ortografía, algunas otras cuestiones de gramática o de sintaxis que se verán en la parte de redacción indirecta, pues el generar un método adecuado. Otra forma de cómo se presenta la dislexia es con la alexia y tiene que ver con no articular verbalmente los elementos que estamos pensando. De esta manera, la alexia como tal no representa un problema específico para acreditar el examen EGEL Plus. Sin embargo, debemos de considerar que si tenemos alguna forma de dislexia, pues es importante rescatar las técnicas que nos permitan, ¿no?, atender este tipo de circunstancias. En cuanto a otro factor neurológico muy importante, incluso permanente, más que el estrés que ya habíamos comentado, tiene que ver con la depresión. Entonces, si nosotros tenemos circunstancias que están afectando nuestro entorno personal, familiar, emocional, y tenemos una disminución en nuestra motivación, una disminución en las ganas de hacer las cosas, puede que estemos enfrentando a un espacio de depresión. Puede ser de manera momentánea o puede incluso que algunas y algunos tengan también esta característica de depresión permanente. Entonces, bajo estas circunstancias hay que buscar factores que nos motiven al estudio, factores que nos motiven a alcanzar esta meta que es vencer el examen más importante de nuestra carrera y aumentar nuestro estado de ánimo. Considerar que nosotros somos personas que hemos llegado ya hasta este punto, que tenemos una gran cantidad de habilidades, una gran cantidad de experiencias y que esas mismas son nuestras fortalezas que podrán servir de gran ventaja para poder alcanzar esta importante meta. Es importante también, pues, tener algunos refuerzos, como el hecho de comer algún dulce, un chocolate, generarnos ciertos premios o recompensas, ¿no? Es muy importante. A veces también puede ser un poco a costa de nuestra salud, pero busquémoslo con motivación, ¿no? En mi caso, tengo alguna situación todavía con el cigarro y generalmente digo, bueno, no voy a fumar hasta que lea tantas páginas, ¿no? Y en ese sentido, termino la cantidad de hojas que tengo pendientes por leer y ahora sí me puedo permitir fumar, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo podemos generar también un sistema de recompensas que nos va a ayudar a motivarnos para estudiar. Mucho ojo, no vayamos a caer en la parte donde digamos, bueno, está bien, voy a leer tantas hojas y después voy a ver un capítulo de mi serie. Y de repente vemos un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos y se nos fue todo el día, ¿no? Y es más, ya hasta nos desvelamos y al día siguiente le mermamos a nuestro tiempo de estudio, a nuestro tiempo de trabajo, etc. Hay que tratar de buscar motivadores que sean más específicos y que podamos equilibrar con nuestro estudio. Ahora, los factores metodológicos, ¿qué es lo que nos vamos a enfocar en esta situación?
Existen dos fundamentales factores metodológicos, uno teórico y uno práctico. Si nosotros en la parte teórica desconocemos los géneros textuales, los elementos narrativos, las formas gramaticales y sintácticas y los aspectos de ortografía, pues vamos a estar perdidos. Pero también en el aspecto teórico, si nosotros no repasamos ya para lo que tiene que ver con la sección disciplinar, las temáticas que vamos a estar enfrentando, ¿no? El poder ejercitar a través de simuladores los ejercicios, ¿no? Para poder acreditar el examen, difícilmente vamos a poder obtener un buen resultado. ¿Por qué? No tendremos los fundamentos teóricos elementales. Ahora bien, en cuanto al aspecto práctico, también es fundamental, ¿no? Que aunque conozcamos los aspectos teóricos, no los empleemos, ¿no? Y entonces, específicamente en la redacción. Nosotras y nosotros tenemos esta circunstancia donde sabemos que una oración está compuesta de sujeto, verbo, ¿no? Y un predicado. Sabemos también que los tiempos verbales pasado, presente y futuro. Y sabemos también sobre el plural y el singular. Pero resulta que en nuestra práctica no lo hacemos de manera consciente ni de manera eficiente. Entonces, al conjugar los verbos lo hacemos mal, al relacionar un verbo con un sujeto, estamos relacionando de manera equívoca entre el masculino y el femenino, o estamos también relacionando de manera equívoca el aspecto de lo plural y lo singular. En ese sentido, es muy común en nuestra forma de hablar que cometamos esta clase de errores. Y ahora, si nosotros también los descuidamos durante nuestro estudio, pues vamos a estar completamente extraviados al momento de enfrentarnos a los textos que compongan la sección de lenguaje y comunicación. Entonces es muy importante ponerlo en práctica. Y esto tiene que ver también con reconocer estos elementos que si bien vamos a revisar o a repasar a través de nuestra guía y de los respectivos simuladores, es importante también reconocer de estos elementos dentro de los propios ejercicios, dentro de los propios ejemplos, dentro de los propios problemas que se presentan en la sección disciplinar. Es decir, por eso abarcamos esta primera parte, para que no la tengamos que estudiar demasiado, digamos de manera enfocada, pero como método la estemos estudiando de manera permanente. Bien, nuestra recomendación es generalmente dedicar o lograr más bien un nivel de concentración de por lo menos 3 horas seguidas. Es decir, si nosotras y nosotros logramos dedicar 3 horas seguidas de concentración sin distraernos, podremos haber alcanzado un nivel óptimo de lectura suficiente para enfrentarnos al examen EGEL Plus. Esto quiere decir 3 horas sin pausa. No sin parpadear, obviamente, no seamos exagerados, pero sí en el sentido de que probablemente solo tomar agua, ¿no? Pero dedicarnos concienzudamente dentro de nuestro curso a resolver los simuladores, a estudiar las guías y concentrar nuestra atención por lo menos 3 horas. ¿Esto cuántas veces por semana? Lo ideal es que fuese diario, pero no todos tienen el mismo tiempo para dedicar. Entonces, por lo menos 3 veces a la semana, 3 horas seguidas. Eso por lo menos. Si se logra la parte ideal de llegar a dedicar todos los días 3 horas de lectura, es más que asegurada una calificación de excelencia. Bien, ahora vamos a ver los niveles de comprensión lectora. Por esta parte nos estamos despidiendo de la transmisión en Facebook Live.
Esperemos que sea de su agrado. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos, ya sea a través de Messenger o a través de WhatsApp. Estaremos completamente a su disposición para atender sus dudas. Y nosotros, continuando, pues vamos a atender esta parte de los niveles de comprensión lectora. Tenemos el primer nivel, que es el del nivel de comprensión literal. El nivel de comprensión literal tiene que ver con que el lector logre la capacidad de reconocer y de recordar información explícita. Permite encontrar las ideas principales y el orden de los sucesos, así como de los personajes principales y secundarios. Además, identificar la información que se presenta en los distintos párrafos de un texto. En cuanto a las preguntas que sirven para calificar el nivel de comprensión literal, nos encontramos con preguntas como, un segundito, clase. Muy bien, disculpen la molestia. Bien, ahora sí. Las preguntas que nos encontramos para poder identificar el nivel de comprensión literal están enfocadas a ubicar el qué, el quién o quiénes, cómo, cuándo y dónde. Esto lo hemos visto desde la primaria, pero es importante tenerlo bien claro, porque si no, pues realmente no lo vamos a poder hacer. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a desarrollar? Muy importante. Entender el qué es un aspecto fundamental. ¿Qué está pasando dentro del texto? ¿Cuál es la característica fundamental o transversal que está ahí dándose? El hecho determinante. ¿Quién o quiénes? Las personas que intervienen en ese hecho. ¿Cómo? ¿De qué manera se interviene en ese hecho? ¿Cuándo? ¿En qué momento pasó? ¿No? ¿O pasará? ¿No? Pasado, presente o futuro. ¿Y dónde? Una circunstancia del lugar. Estos aspectos son fundamentales no solamente para resolver la parte de comprensión lectora, tampoco van a ser solamente útiles para el hecho de la redacción indirecta. Son sumamente determinantes para desarrollar, para entender y para contestar las preguntas que van a aparecer en la sección disciplinar, todo lo que tiene que ver con la carrera. Ubicar en nuestro texto qué, quién o quiénes, cómo, dónde y cuándo, ¿no? Factores fundamentales. Ahora, no solamente va a ser suficiente el interpretar esta información que va a venir en el texto. No va a ser una pregunta capciosa, ¿no? En el sentido donde la propia respuesta esté intrínseca en la pregunta. No, va a requerir un nivel de esfuerzo mental para poder deducir cuál es la respuesta adecuada jurídicamente hablando. Me refiero a la sección disciplinar. Es por ello que tenemos que ubicar otros niveles de comprensión lectora. El nivel de la lectura inferencial tiene que ver ya con cómo se reconstruye el significado de un texto, relacionándolo con las experiencias previas que tenemos y conocimientos anteriores. Y esto es muy, pero muy importante, porque las experiencias previas que tenemos y los conocimientos anteriores tienen todo que ver con nuestra carrera en cuanto a la sección disciplinar. En cuanto a la sección transversal, tendrá que ver con nuestra cultura lectora, es decir, nuestra capacidad de comprensión de textos que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. En este sentido,
se puede formular una hipótesis y se sacan conclusiones. Recordando que una hipótesis es una idea que es susceptible de comprobación o que requiere una comprobación. En ese sentido, nosotros al leer un texto y confrontarlo con la pregunta o la indicación, nosotros estaremos generando automáticamente una hipótesis. Es decir, es posible que sea esto. Al momento de contrastarlo con las tres posibles respuestas, vamos a tener que necesariamente alguna de estas tres va a ser cierta. Y dentro de la aplicación de nuestra experiencia y nuestros conocimientos anteriores, seremos capaces de identificar cuál es la respuesta adecuada. Ahora, ¿qué preguntas van a estar presentes en el nivel de comprensión lectora inferencial? Tenemos qué, y se refiere a un hecho que está pasando o que pasó realmente. Si a nosotros se nos dice, ¿no?, que el actor presentó la demanda y fue emplazado el demandado, ahora está presentando pruebas, ¿en qué fase del procedimiento nos encontramos? Y entonces tendremos que ubicar, ¿no?, si es la fase resolutoria, si es la fase expositiva, ¿no? Entonces, o la fase de ejecución, tenemos que tener esa habilidad de ubicar qué está pasando. Ahora, ¿quién o quiénes? ¿Quién fue en realidad? ¿Quién es? ¿No? Respecto de esta pregunta, ¿qué tipo de preguntas nos podemos encontrar? En un texto de la sección transversal vamos a ver preguntas de este sentido enfocadas a ubicarlo dentro de un texto, ¿no? Si nos viene un texto como el texto de Juana de Ibarburu, por ejemplo, una autora uruguaya, donde pues sabemos de buenas fuentes que ha venido en repetidas ocasiones en exámenes anteriores este texto y lo retomamos para insertarlo también dentro de la guía. Bueno, si bien este texto de Juana de Ibarburu pues va a preguntar por ciertos personajes, el personaje principal, ¿no?, del quien habla el texto, o el personaje secundario, ¿no?, que hace cierta acción. Entonces, eso nosotros tenemos que ubicar a qué sujeto se está refiriendo dentro del texto. Pero también podemos encontrar esta pregunta en la parte que tiene que ver con la, ¿cómo es esto?, la sección disciplinar. En el sentido de que si viene una pregunta de amparo y nos dice, ¿quién es la persona señalada como responsable de haber violado un derecho humano al debido proceso en un amparo directo? Y entonces nos va a decir el tercero perjudicado, la autoridad responsable, el Ministerio Público, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que identificar quién. ¿Y quién es en este caso? Pues sabemos que es la autoridad responsable, ¿no? Entonces, de esta manera es muy importante tener claras estas preguntas. Después tenemos también situaciones de cómo se dio el hecho, de qué manera se presentó ese hecho. Entonces, al definir de qué manera, pues nosotros tenemos que poder identificar las partes que componen a las circunstancias que rodean el hecho mismo que estamos viendo, ¿no? Después tenemos la pregunta ¿dónde? Y tiene que ver, pues, con el aspecto de si se ha mencionado explícitamente o no un lugar al que se hace referencia, ¿no? Y aquí hay que ser muy cuidadosos, digamos, en la parte disciplinar.
porque en ocasiones viene una pregunta, por ejemplo, ha venido planteada de manera diferente, pero casi siempre se presenta en la parte de que tiene que ver ya con el derecho notarial y registral, y pues mencionan sobre qué notario público puede ser competente para conocer de un asunto que una parte vive en Baja California, supongamos, otra en Yucatán, y celebraron un contrato que está destinado en Zacatecas y celebraron el contrato en la Ciudad de México. Entonces, para ubicar el dónde, pues tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿no? Y si fue realizado en la Ciudad de México, pues nosotros entendiendo, además que la ley del notariado para la Ciudad de México es la que está considerando el examen Ceneval, y que además esta misma, como las demás en los otros estados, plantean que los notarios solamente tienen jurisdicción en el propio, o bueno, no jurisdicción, sino tienen margen de acción en el propio estado donde fueron nombrados. Entonces vamos a entender que el notario competente pues es el de ese lugar. O en el caso entonces de una competencia de un tribunal, también esto nos podría referir. Y las competencias de tribunales pues generalmente lo entendemos que son por territorio, ¿no? Grado, cuantía, y cuando hablamos de territorio pues si están en tal lugar pues le corresponderán a tal tribunal, salvo ciertas excepciones. Bien, continuando, pues también es cuál es el significado del texto, y esto ya tiene que ver con un aspecto más reflexivo, es decir, el entendimiento global de un texto. Y pues pueden ser diversos los significados, pero tiene que ver también ya de un aspecto de interpretación y de correlacionarlo con la información que nosotros hemos adquirido previamente. ¿Cuándo sucedió? Pues es un aspecto fundamental, ¿no?, para poder ubicar, y es necesario tenerlo muy claro. Es un aspecto de tiempo y generalmente va a estar definido dentro del texto con un tiempo verbal también. Y la pregunta estrella, ¿por qué? Y esta es una pregunta también bastante buena para el examen en la parte disciplinar. Cuando estemos viendo esta situación del por qué, nos vamos a enfrentar a tener que sumar todas las piezas e incluso hacerla esta pregunta como comprobación a la respuesta que estemos seleccionando. Supongamos, aplicamos el método de lectura que vamos a ver a continuación sobre la totalidad del texto. 1, 2 párrafos, alrededor de entre 7 y 12 líneas. Leemos este texto y después leemos la pregunta. Después de leer la pregunta, nos enfocamos a leer las 3 posibles respuestas y decimos es tal, pero para poderlo comprobar necesitamos tener cierta claridad para decir por qué. Si nosotros elegimos una respuesta al azar, estamos teniendo un 33% de probabilidades de acertar. Pero si uno obtiene un 33%, es lo mismo que reprobar. Entonces, nosotros tenemos que comprobar esa opción y de manera muy rápida, con una operación. ¿Por qué? Porque el código así lo menciona. ¿Por qué? Porque forma parte de este procedimiento. ¿Por qué? Porque se están exponiendo tales hechos. ¿Por qué? Porque no hay todavía una fase de ejecución. ¿Por qué? Porque todavía no se ha presentado la sentencia. ¿Por qué? Porque en este procedimiento no existe apelación. Entonces, ese es el tipo de comprobación que nosotros también vamos a tratar de aplicar a cada una de las respuestas que seleccionemos. Y tiene que ser muy ágil. El tiempo que dediquemos a las preguntas en realidad tiene que ser alrededor de 45 segundos a 1 minuto para que nos dé tiempo de regresar y reflexionarlas. Algunas que hayamos anotado de
que requieren mayor comprobación, es decir, aplicar con mayor detenimiento esta pregunta. ¿Por qué? Son aspectos fundamentales del método, que muchos tal vez lo tengan ya de manera muy clara desarrollados, otros tal vez lo tengan de manera intuitiva en su experiencia, haberlo aplicado o haber aplicado varias partes de este método, pero en su mayoría no somos totalmente conscientes del uso de estas herramientas. Y esto es lo fundamental para poder llegar bien preparados al examen. Posteriormente tenemos el nivel de lectura crítica. Y este nivel es fundamental, ya no para el examen mismo, sino para la propia vida. Y tiene que ver ya con nuestro nivel de reflexión personal. Ahora tiene ya que ver con enfrentarnos a la vida profesional. De momento solamente vamos a hacer mención, ¿no? Las preguntas es, ¿qué opinas o qué piensas? Pero es mucho más profundo que una simple idea. Tiene que ver ya de la reflexión que nos permite saber ciertas pautas o ciertos elementos para identificar la solución de un caso. ¿Cómo podrías calificar la información? Y entonces este cómo tiene que ver ya con esa experiencia previa que nosotros tengamos para poder ubicar, ¿no? Es decir, la importancia del propio caso al que nos estemos enfrentando. Y fundamentalmente para quienes postulan o deseen postular, este aspecto es fundamental para saber elegir casos. Entonces, si no tenemos claro esta cuestión de cómo podemos calificar un caso, en el sentido de si es un caso bueno, si es un caso que se puede ganar, si es un caso que se puede perder, pues tenemos que tener esa habilidad. Pero ya es una lectura crítica. Posteriormente nos referimos a por qué. ¿Por qué es así y no es de otra manera? Y esto tiene que ver ya con una labor de investigación para poder justificar o encontrar los elementos que justifican un hecho específico que estamos viendo. ¿Por qué la señora falleció después de estas lesiones? ¿Fueron necesariamente causantes las lesiones para el fallecimiento de la señora? Y en este caso ya podríamos empezar a buscar, ¿no?, o a determinar la responsabilidad de la persona que causó las lesiones. Entonces, este aspecto de por qué es así y no de otra manera es fundamental también en un nivel reflexivo. Y después, cómo debería de ser o cómo debió de ser. Y tiene que ver también con poder diagnosticar hacia futuro nuestra labor profesional, más como abogados, en el sentido de decir, tiene que tomar esta dirección un caso, tiene que tomar esta dirección esta negociación, tiene que o tuvo que haber seguido estos pasos y no lo siguió, de ahí su error, de ahí que podamos generar una apelación, de ahí que podamos meter un recurso, de ahí que podamos desarrollar el juicio constitucional de amparo. Entonces, son la serie de herramientas poderosas que nosotros vamos a tener en cuanto a lectura crítica. Y esta lectura incluso va más allá del propio aspecto de reflexionar textos. Es una lectura que también se da sobre los hechos o sobre la información que a nosotros se nos hace llegar. Pero de momento va a estar fuera de nuestros ejercicios para poder contestar el examen. Si alguien tiene intención o deseos de abordar un poco más en cuanto al nivel de lectura crítica, en la Academia Jurídica Nigromante contamos con un curso especializado de resolución de casos y de elaboración de demandas. Pasando entonces a la lectura apreciativa, ustedes van a encontrar una encuesta final donde viene la lectura apreciativa. Esta encuesta final básicamente les va a preguntar en el examen cómo lo vieron, cómo lo sintieron, etcétera, etcétera, etcétera. Van a calificar el propio examen. Entonces tiene que ver con su apreciación personal, lo que ustedes están sintiendo. Esto cualquier persona puede tener ese nivel de lectura apreciativa. Y la lectura creativa es un aspecto que no se va a desarrollar en lo absoluto dentro del examen EGEL Plus Derecho. La lectura creativa
es en el sentido de nosotros generar nuestros propios textos, el poder realizar esa parte de comunicación hacia el otro, plantear nuestras ideas, plantear un orden lógico de las mismas, generar conclusiones, exhortar a otra parte, convencer, cuestionar. Esa parte está completamente fuera del examen EGEL Plus Derecho. Muy bien, entonces fundamentalmente nos vamos a centrar en la comprensión literal e inferencial, un poco tal vez de la crítica. Ahora, el examen Ceneval en su guía que presentan, donde básicamente nos cuentan cómo va a ser el contenido del examen, pues hacen algunas referencias tanto a el nivel de lectura literal, el nivel de lectura inferencial y el nivel de lectura crítico. Pero de momento pues no nos vamos a detener aquí por cuestiones pues de práctica también. Si alguien quiere, yo les recomiendo mucho que le den una leída específica a la guía. Incluso por método sería mucho mejor después de que resuelvan los ejercicios del simulador y ya después puedan darle una lectura detenida a la propia guía. Muy bien. Ahora, la estrategia de lectura sistemática es una cuestión que vamos a aprender fundamental. Esto es básico para poder resolver todo el examen. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que una estrategia nos va a permitir llegar a un lugar. Si sabemos que el proceso es una serie de pasos para llegar a un objetivo, la estrategia es una forma de cómo abordar esos pasos, de cómo darlos, con qué frecuencia, con qué intención, con qué dirección vamos a dar esos pasos. Entonces, al tener una estrategia de lectura, vamos a aplicar fundamentalmente el método, ¿no?, o la técnica sistemática, que es básicamente entender el texto completo a través de las partes que lo componen. Debemos de tomar en cuenta ciertos aspectos. Uno, la lectura forma parte del proceso de comunicación, es decir, nos permite conocer. ¿Qué vamos a conocer? El contenido del texto. Es decir, la información vertida por un autor, y podemos conocer mensajes incluso de cientos o miles de años atrás, a través de la propia lectura. En cuanto a la lectura como proceso, tenemos que es la interacción con el texto a través del análisis y de la síntesis. ¿Cómo vamos a hacer el análisis y luego la síntesis? Pues descomponer todo el texto en sus partes. Si son varios párrafos, dividirlo en párrafos. Luego entre estos párrafos veremos que también están divididos por punto y seguido. Y dentro de estos que están entre punto y seguido, que son oraciones, lo podemos dividir en palabras, ¿no? Y entonces, esto es lo que nos lleva, ¿no?, para hacer el análisis debemos de desagrupar el todo en partes: texto, párrafo, oraciones y palabras. 4. Primero en párrafos, es decir, divididos por punto y aparte. En el cuento tendremos el momento inicial, el clímax y el desenlace. Generalmente están agrupados por un número determinado de párrafos. Entonces, pueden ser 1 o 2 párrafos que ustedes vayan a ver dónde se está planteando el momento inicial o desarrollo, el clímax o nudo y el desenlace. Posteriormente tenemos que vamos a identificar las oraciones dentro de nuestros textos y podemos definirlas entre oraciones principales y secundarias. Todas las oraciones van a estar divididas por un punto y seguido. Y entonces debemos de saber qué tipo de información nos están brindando. Si es sumamente importante, ya que determina a la de más información que se está brindando, o es de segunda mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, siendo secundaria, pues no será tan relevante. Por eso también tenemos que aprender un poco a ponderar, identificar los textos. Por último,
al tener esta oración ya determinada, podemos hacer la división por palabras. Y utilizar las palabras que desconocemos es la clave para poder tener el entendimiento de cada oración. O no solamente las que desconocemos, sino incluso las palabras que encierren un mayor significado. De esta manera incluso también aprenderemos a ponderar con mayor claridad, comparándolas con otras oraciones que se presentan dentro del mismo párrafo. Entonces ahí veremos si es, por ejemplo, en la sección disciplinar, un asunto de carácter laboral, un asunto de carácter penal, un asunto de amparo. Entonces podremos estar diagnosticando con claridad a través de las palabras clave, las más importantes, las que tienen más contenido. De esta manera nosotros podemos ubicar qué tipo de texto es. Y hay algunos, o la mayoría, que son textos que se componen de 2 o 3 materias diferentes. Me viene a la mente uno donde se habla que una familia está viviendo en la casa rentada de una persona que falleció, dejaron de pagar la renta, pero tienen los servicios a su nombre y en días pasados se presentó un abogado de la familia de la persona que falleció, dueño originario de la vivienda, a decirles que le firmaran unos pagarés para poder acreditar, ¿no?, que van a pagar el adeudo por el alquiler de ese lugar. Y resulta que días después llega una demanda de carácter civil desalojando a la familia, ¿no? Y pregunta, ¿ante qué tipo de asunto estamos? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿es prescripción positiva? ¿O es un aspecto mercantil por los pagarés? ¿O es un aspecto civil por la orden de desalojo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Y entonces ya a través de estos elementos nosotros podemos identificar qué tipo de asunto es. Y pues por lo que entendemos, digamos, la única que tiene consecuencias jurídicas inmediatas, pues es esta cuestión, ¿no?, del juicio de, mal dicho por mí, desalojo, en realidad de desahucio, ¿no? Entonces, en este caso, pues llega, se les requiere el pago y si no, pues se les invita a salir, ¿no? Entonces, esta cuestión es muy, muy, muy importante, ¿no? Ahora lo habremos identificado ya a través de estas palabras claves, ¿no?, pero también en ese nivel de lectura. Bien, una vez que conocemos las partes que integran ese todo, tenemos que volverlas a integrar. ¿Para qué? Para poder rearmar la estructura. Entonces se requiere leer 2 veces el texto, o 3 veces tal vez. Una lectura para identificar las palabras más trascendentales en el texto, para irnos respondiendo a las preguntas de qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y en ese sentido irnos dando una idea, ¿no?, del tipo de materia, del tipo de juicio, del tipo de recurso al que se está refiriendo. En consecuencia también tenemos que volver ya sobre las palabras que hemos identificado y volverlas a checar. Entonces, en este texto mencionan pagaré, en este texto mencionan que han dejado de pagar la renta por más de 5 años, que los servicios están a su nombre. En este texto, o en esta parte del texto, están mencionando que llegaron con una orden de desalojo o de requerimiento de pago. Entonces, ya estamos viendo los elementos específicos y las palabras más determinantes. Y una vez que ya hemos visto estas palabras, volvemos entonces a rearticularlo. Le damos una última leída y decimos, ok, entonces sí es de carácter civil, ¿no? Y ubicamos dentro de las 3 posibles respuestas, efectivamente, dice civil, mercantil, penal. Penal, desubicado. Mercantil puede ser, pero no están ejecutando los pagares, de carácter civil, ¿no?
Así es como nosotros organizamos de la mejor manera. Técnica de inversión. Esta la vamos a utilizar mucho más en la parte de la lectura, perdón, de la redacción indirecta. Pero de igual manera, con algunas preguntas, digamos, donde nosotros dominemos mucho mejor el tema, donde tengamos un mayor conocimiento de una cierta área del derecho, será muy importante entonces también aplicar este nivel de lectura de inversión. Entonces podremos referirnos al siguiente aspecto, ¿no? La inversión no busca solamente contestar la pregunta de comprensión lectora, ¿no? No pretende que se conozca o que se estudie el texto completo, ¿no? De cada ejercicio, sino que los textos serán más extensos en esta parte de comprensión lectora que ya habíamos visto, y en ese sentido, cuando nosotros apliquemos esta cuestión de inversión, nosotros estaremos yendo primero a la pregunta para poder de ahí partir como criterio preponderante, buscar la respuesta dentro del texto. Ojo, en la parte, ya lo veremos en la siguiente clase, pero de manera adelantada, en la parte de, de comprensión lectora y de redacción indirecta, vamos a enfrentarnos a varias preguntas que vienen respecto de un mismo texto. Entonces van a ser preguntas de carácter inferencial, ¿no? De carácter, ¿cómo es esto? Literal o de carácter crítico, ¿no? Entonces, estas preguntas van a estar enfocadas a buscar dentro del texto. Entonces, lo que se recomienda para la sección de lectura de comprensión y de redacción indirecta, leer primero la pregunta, las posibles respuestas, analizarlas y después abocarnos al texto. Básicamente esto es lo que nos comentan. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa de 10 minutos si les parece y regresamos para atender ya los textos que se abordarán dentro de la sección de comprensión lectora. Entonces, ahora les vuelvo a enviar el link para sumarse a la transmisión. Nos vemos en 10 minutos. Okay.
Muy bien, vamos a continuar. Ahora, si se suma el otro compañero, muy bien. Si no, bueno, va a quedar la clase guardada. Continuando entonces con los textos que vamos a estar abordando en la parte de comprensión lectora, en la sección transversal de lenguaje y comunicación de nuestro examen EGEL Plus Derecho, pues estaremos viendo los siguientes. Uno, que es la reseña académica. Y la reseña académica es un género discursivo que tiene como objeto describir y evaluar textos de distintos tipos. Evaluar significa otorgar valores positivos o negativos a diferentes aspectos del texto que se está reseñando. La reseña incluye entonces la opinión de quien está reseñando sobre los textos que se están describiendo o sobre el texto que se está describiendo. Las reseñas, por lo general, no presentan subtítulos, como sucede, por ejemplo, en un artículo de investigación. Sin embargo, sí suelen incluir ciertas partes. Estas partes que en nuestro texto de reseña académica están definidas como partes no nombradas, ¿no? O no especificadas dentro del texto, pero que forman parte de su estructura. La primera de ellas es el análisis propio del contexto del texto. Es decir, este libro o este artículo que se está reseñando, a qué disciplina pertenece, en qué año fue escrito, cuál es la trayectoria del autor, si forma parte de una colección, qué editorial lo está presentando. Es un enfoque muy general y suele tener una información que no está presente propiamente en el libro reseñado. Las preguntas que hacen referencia a esta parte del del texto, son cuál es el tema del libro, quién es su autor y qué aportes hace el libro a la propia disciplina que se está abordando. 2. Otro elemento que caracteriza a la reseña es que se da una descripción detallada de los capítulos del libro o del tema o del texto que se está reseñando. Entonces se va a desglosar el propio libro. Las descripciones incluyen evaluaciones positivas y negativas de la obra y de cada aspecto relevante. Las evaluaciones suelen estar bien fundamentadas, es decir, pueden venir otras referencias a otros textos o a otras investigaciones, y en su caso, esas evaluaciones negativas que se lleguen a presentar se plantean con mucha sutileza o cierta cortesía. Se utilizan citas textuales cuando resultan sumamente importantes para poder describir una parte del contenido del libro o del texto. Y el reseñador puede hacer aportes propios a el aspecto que se está estudiando, ¿no? Del texto, pero siguiendo las necesidades del propio libro reseñado. Como tercer punto, vamos a ver que se nos proporciona una breve conclusión o resumen de lo ya dicho. A su vez, se contextualiza algún libro futuro que pueda partir de esa investigación, quién lo leerá, a quién le servirá, qué cambios tendrá para la propia disciplina, qué significará para la producción del autor, y muchas veces se incluye una evaluación general que resulta o que resuma las relaciones positivas, ¿no? Todas las evaluaciones que se hicieron a lo largo de esta reseña, también las evaluaciones negativas, y finalmente pues estará recomendando o no recomendando la lectura del propio texto. Reseñas vamos a encontrar muchísimas, y algunas de ellas vienen muy pequeñas, ¿no? Atrás de algunos libros, son especie de reseñas, o en los lugares donde se ofrece información para la venta o la adquisición de ciertos libros. Artículos de investigación, también se me olvidaba, también las reseñas pueden aparecer en revistas. Muchas revistas tienen reseñas de textos mucho más grandes. Ahora bien, artículo de investigación. La función de todo artículo científico, ¿no? O de investigación pretende plasmar la información necesaria para que otras personas puedan analizar o reproducir los experimentos que aquí se están presentando, los sistemas,
las teorías propuestas en el propio artículo, acompañándose de los fundamentos formales para que estas propuestas puedan ser planteadas y puedan ser realizadas. El artículo de investigación por lo general contiene los siguientes elementos. Uno, el resumen. Pues básicamente es un abstract y así lo vamos a encontrar muchas veces en estos artículos de investigación. Van a estar planteados en las revistas. Hay muchas revistas por ejemplo, del derecho, donde nosotros vamos a encontrar artículos de investigación. Y va a venir un abstract donde se nos va a dar los elementos más importantes o clave del propio artículo de investigación. Hay una síntesis y tiene que ver con estos elementos suficientes, concisos, para que alguien pueda saber qué es lo que espera del propio artículo. Y además, en ocasiones tiene palabras clave. Básicamente, si es un texto, por ejemplo, que nos está hablando de las demandas por pensiones, perdón, si es un texto de investigación que nos esté hablando de las demandas de pensiones ante o contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso pueden venir Instituto Mexicano del Seguro Social, pensión por orfandad, pensión por viudez, pensión por algún otro tipo, ¿no? De las que considera la propia ley del Seguro Social. Y entonces son las palabras claves que nos van a guiar sobre el contenido del propio texto. Posteriormente va a venir una introducción que básicamente es donde se plantean tres aspectos cuyo significado depende del tipo de concreto de este artículo que estemos teniendo, que es el contexto, es decir, bajo qué circunstancias se está realizando esta investigación, el problema, ¿no?, que estemos enfocando, ¿no?, a través de este artículo de investigación, qué es lo que pretendemos resolver y cuáles son los objetivos o el esbozo de solución, ¿no?, o la propuesta de solución a este problema que ya identificamos. Posteriormente viene antecedentes o estado del arte, o estado de la cuestión también se le llama. Y esto tiene que ver con todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha producido respecto a este tema en específico. Tal vez no aborde la totalidad, si es un texto, digamos, en una revista de investigación propiamente, pero sí van a venir los aspectos más importantes de producción teórica, de análisis respecto de este tema. Incluso también en las revistas de investigación de carácter jurídico, como ahora me viene a la mente la de, ¿cómo es esto?, la Universidad Panamericana, de la Universidad de La Salle también, la revista de crítica jurídica de la UNAM, vienen fundamentalmente pues con estos elementos, ¿no? Y la propuesta también, ¿no?, que se da al respecto del problema que ya se había identificado, cuáles son estas ideas o el sustento de ellas para dar una solución a este problema principal. Los resultados también de la propia investigación que se ha planteado con argumentos que se refuercen o confirmen la solución de este problema y finalmente las conclusiones, retomando pues los elementos más importantes que se han planteado a lo largo del texto de investigación o del texto científico. Finalmente, la bibliografía, es decir, las fuentes que fueron consultadas para poder realizar este propio texto. Posteriormente tenemos otro diferente, que es el cuento. Es un género literario completamente diferente. El cuento se caracteriza por su brevedad, ya que se circunscribe en una sola acción, es decir, solamente nos plantea un hecho en específico, ¿no?, y que genera pues tensión o intensidad, predomina la fantasía del autor y tiene pocos personajes, pues se concentra en solo un aspecto de la vida humana. El cuento se puede clasificar de diversas maneras según el criterio que se tome en consideración al momento de analizarlo. Por ejemplo, están los subgéneros de acción, psicológico o de aventuras, el de ambiente rural, costumbrista, ¿no?, simbólico,
el de contenido, que pueden ser de contenido social, de contenido pedagógico, de un contenido crítico, y el de el tema, ¿no? Que puede ser la muerte, el amor, la amistad, diversas cuestiones así. La estructura del cuento se compone de 3 partes, como lo habíamos mencionado hace un momento. El planteamiento o introducción, el desarrollo, clímax o nudo y el desenlace. Y a través, digamos, de esta introducción o de este planteamiento, el autor nos va a presentar la situación que dará forma a los sucesos predominantes de la historia y a la intervención de los personajes. Incluso aquí se presentan ya los propios personajes. Posteriormente tenemos que estos sucesos avanzan en acción ascendente y progresiva hasta llegar a un punto de clímax, creando una problemática que va a ser necesario ser resuelta. Y esto ya es el punto del clímax o de tensión máxima en el cuento. Posteriormente viene la acción descendente que presenta ya una solución al problema y el desenlace, ¿no? Muy bien. Y bueno, acá hay unos errores de redacción en la guía, pero bueno, no sé por qué dice convicto, en realidad es conflicto. Bueno, vamos a tratar de corregirlo. Siguiente. Existen algunos elementos que son imprescindibles al momento de trabajar el relato de un cuento. Estos son los personajes, la acción y el ambiente. Entonces, algunos de estos aspectos a considerar en el estudio y el análisis del cuento para poder enfrentar al texto que tengamos nosotros en la sección transversal a partir de la lectura de comprensión, pues vamos a estar viendo que es necesario saber el título, el asunto, ¿no? De qué va tratando, la trama, cómo se desenvuelven las cosas, el argumento principal, cuál es la acción, cuál es el conflicto, cuál es el ambiente, las circunstancias donde se desarrollan, los personajes, quiénes son, quiénes participan, el tema, que es, digamos, la idea más central que atraviesa todo el texto, la estructura, cómo fue organizado, ¿no? Algunos textos pueden ser en tiempo pasado completamente, pero a pesar de que estén narrados en tiempo pasado, van llevando, digamos, del elemento más antiguo hacia los elementos más recientes, pero también pueden estar narrados en tiempo pasado, yendo desde el elemento más reciente hacia elementos más antiguos. Eso depende también. El punto de vista de los personajes, el tono, es decir, si hay una cuestión de drama, si hay una cuestión de, pues, de que sea relativamente gracioso, si es ácido, el estilo con el que está narrado, el centro de interés, cuáles son los aspectos que más llaman la atención, entre otros. Pero esto es importante y los vamos a ejercitar en medida de que leamos cuentos. Pero vamos a tener un ejemplo bueno en nuestro simulador. Sin embargo, sí recomiendo mucho desarrollar, más bien por un aspecto de cultura general, por un aspecto incluso de entretenimiento, pues dedicar también el tiempo a la lectura de cuentos, recomendando mucho a Edgar Allan Poe y a Julio Cortázar. Son muy importantes. Bien, tenemos entonces también el ensayo literario, y el ensayo literario, si bien también se refiere a novelas o cuentos, en realidad es una configuración un poco diferente, no es el propio ensayo como tal, que esté narrando la ficción, ¿no? O los hechos fantásticos, o estas cuestiones más literarias, sino el ensayo literario tiene que ver con un enfoque ya más descriptivo, y tiene que tener un objetivo de defender una idea o un punto de vista, y asimismo busca analizar o interpretar un tema determinado a partir de un razonamiento lógico. Se considera literario específicamente porque utiliza herramientas, digamos, de lo estético o de la forma de cómo se presentan la narrativa literaria. Utilizan formas, pues, de analogías,
de incluso algunos aspectos casi fantásticos y demás, que reflejan ese estilo literario y en la manera de usar también el propio lenguaje. Puede ser también muy poético. Y bueno, además los ensayos literarios se consideran testimonios personales o didácticos, donde el escritor puede reflexionar desde la propia subjetividad y utilizar argumentos para defender su criterio. No necesariamente tiene que estar sustentado en bases científicas. Y lo que busca pues es convencer a los lectores, ¿no?, de su proposición. En la actualidad los ensayos literarios son considerados como importantes obras artísticas y valiosos textos analíticos también. Entre los más famosos se encuentran Las peras del Olmo de Octavio Paz, Fragmentos de un discurso amoroso de Ronald Beters, Los monstruos y los críticos de J.R.R. Tolkien y otras inquisiciones de Jorge Luis Borges. Igual hay otros textos literarios más, varios ensayos literarios, por ejemplo, de Roberto Bolaño, que ahora se vienen a mi mente, tiene una buena producción de ensayos literarios, y otro más que es como una figura de culto en el aspecto de la literatura y de los ensayos, tiene que ver con Walter Benjamin, ¿no?, un escritor alemán de principios del siglo XX que murió a inicios de la Segunda Guerra Mundial. Bien, las características entonces que conforman a el ensayo literario es un vínculo entre el razonamiento lógico y la subjetividad artística. Por eso menciono que puede ser muy poético. Son textos reflexivos con ideas sustentadas, pero pues tienen un manejo mucho más fluido del lenguaje, incluso puede ser un poco más personal o un poco más menos frío, más cálido que los propios artículos de investigación. Y las partes del ensayo literario son básicas, son introducción, son su desarrollo y su conclusión. Hasta ahí. En cuanto a la convocatoria, pues básicamente es un género literario que específicamente se compone a través de un texto formal. Es elaborado por empresas, instituciones públicas o privadas, mediante las cuales se nos invita o se nos convoca a las personas para que concursemos, para informar o para dar trámite a un asunto. Y el texto del escrito contiene una manera precisa las bases de la propia convocatoria. Es decir, los elementos que componen ya esta convocatoria es quién o quiénes lo presentan, para qué se convoca, la institución o programa o actividad que sustenta esta convocatoria, a quiénes se convocan, las bases para participar, que son como lugar y fecha, categoría y ramas, inscripciones, documentos, jueces, reglamento, premios, junta previa, anexos, costos y transitorios. Y al final, ¿quién avala el dictamen? Mucho ojo, generalmente cuando vemos una convocatoria, por ejemplo, para participar con un texto, nos centramos principalmente en buscar cuánto van a dar, ¿no? O cuál es la extensión del libro, de nuestro texto, ¿no?, la extensión máxima y mínima. Pero hay aspectos que estamos perdiendo de foco. Por ejemplo, las instituciones. Entonces, sabiendo que hay instituciones lo están solicitando o están presentando esa convocatoria, pues tendremos también que orientar nuestra propia forma de escribir, ¿no?, o de concursar en esta convocatoria para poder cumplir el perfil que se está solicitando. También una convocatoria para entrar a un trabajo. Si nos piden un CV, tiene que estar sustentado, digamos, en los elementos de perfil que componen a las propias instituciones y demás. Además, saber quiénes se van a evaluar, cuánto tiempo va a tardar, etcétera, cuáles son los mecanismos de envío y demás. Si no cumplimos con estos requisitos de la convocatoria, estamos fuera. Y son generalmente aspectos que nos cuesta leer y nos cuesta distinguir. Es muy importante entonces tener la claridad de qué es una convocatoria. Y al final tenemos la nota informativa. La nota informativa pues es una nota que narra o describe un evento o un suceso ocurrido recientemente,
de modo breve y conciso, con un lenguaje claro, comprensible e intentando cubrir los hechos con el menor número de palabras. Es decir, lo distingue su brevedad. Las notas periodísticas generalmente son notas informativas o de investigación. Las que son de hechos recientemente ocurridos, pues son generalmente de información. Por ejemplo, muchas que hayamos visto recientemente sobre o el grito de la independencia o el fallecimiento de la reina Isabel, pues son notas de carácter informativo. Y las características que tiene la nota informativa, pues es que deben ser sucesos de actualidad, tienen que tener una veracidad, ¿no? Es decir, tienen que ser datos posibles de comprobar, tienen que estar compuestos de un lenguaje y un estilo claro y sencillo, tienen que ser objetivos, es decir, ceñirse al tema que están tratando. Y en cuanto a subjetividad, también tiene que ver al contestar estas preguntas de qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Eso es fundamental. Y los temas de interés también, ¿no? Que son como los que acabo de comentar. Los elementos que componen a la nota informativa, pues es el título o epígrafe, perdón, antetítulo o epígrafe, después viene el título, luego el subtítulo, luego viene la entrada, que es como el párrafo inicial, donde viene una idea muy general de lo que va a tratar el artículo informativo. Luego viene el cuerpo, que es donde se desarrolla toda la información de este artículo. Y al final viene el cierre o conclusión. Generalmente el cierre o conclusión viene con una idea secundaria que lleva a plantear alguna otra cosa. Entonces, no es, digamos, un cierre tan abrupto como puede ser una conclusión en un artículo de investigación. Muy bien, esto es en general lo que tiene que ver con la parte del examen de la sección transversal de lenguaje y comunicación del examen EGEL Derecho Plus en cuanto a la lectura de comprensión. Yo les recuerdo que es importante cumplir con la mayoría de las metas y de